Diario de Joan Gallardo, 28 de octubre de 2024. Querido diario. Hace unos días me vino a la cabeza sin más una conversación que tuve con un cliente hace bastante tiempo ya. Y fui a mi archivo para rescatar esa sesión que tuvimos, ya que yo grabo todas las sesiones en audio con mis clientes. Y la cosa es que esa sesión orbitó todo el tiempo y nos centramos prácticamente en exclusiva en la idea de ser uno mismo, ¿no? Y esas limitaciones o esa limitación que muchos en algún momento de la vida notamos cuando pensamos en dar ese paso, ¿no? Empezar a vivir la vida tal y como somos y que finja otro directamente. Y no sé por qué, me vino esto a la cabeza y quise ir a esa sesión porque sabía que habíamos estado una hora entera hablando de eso y que había funcionado, ¿no? Había hecho clic en la cabeza de ese cliente y supuso un antes y un después. Y a partir de ahí ya se atrevió a ser él mismo y no lo ha dejado desde entonces, ¿no? Es un cliente que sigo conservando y hablamos a veces de ello y es un gozo para mí verle vivir la vida tal cual y como él quiere vivirla, siendo él al 100%. Y quise rescatarla, ¿no? Y estuve escuchando, la verdad es que fue una cosa fantástica. Lo suelo hacer, pero en esta ocasión la verdad es que fue algo bastante especial, porque estaba buscando qué fue ese clic. O sea, en qué momento se dio ese momento, ajá, vale, ya sabes de lo que hablo. Y lo encontré. Fue algo que se fue gestando a través de la sesión, pero hubo un momento culmen, ¿no? Antes de ese momento, le había estado explicando a mi cliente que realmente esto de la genuinidad y esto de ser tú mismo no es una cosa que te ganas con el tiempo, ¿no? No es una cosa que llega después de hacer un montón de hitos y proezas o logros y que llegas a un momento en tu vida en el que dices, ahora ya lo tengo todo bien colocadito, entonces ahora sí voy a ser yo mismo ya que no tengo nada que perder, ¿no? O sea, ya lo tengo todo bien atado. Y no va así. Yo le di a entender que era un derecho que uno ejerce porque quiere, con valentía. ¿Mm? Y eso ya le empezó a animar bastante, ¿no? Empezó a entender y decir, caray, es que es verdad, yo estoy esperando eso, ¿no? Estoy esperando a tener un buen trabajo seguro y a cobrar bien, tener mi pareja, tener mis amigos, tener mi reputación más o menos montada y después ya vivir como me dé la gana. Y yo le expliqué que no funcionaba así directamente. Que era una cosa que tú tomabas, no era una cosa que te ganabas. La cosa está en que ese tomar no es gratuito. Para tomar esa libertad para ser uno mismo se necesita de una valentía muy grande para empezar y después de una fortaleza muy grande también para aguantar. Porque efectivamente ser uno mismo tiene un precio. Pero todo tiene un precio. No ser uno mismo también lo tiene. Y creo que es peor que el precio a pagar por ser uno mismo. Ya hablaremos de esto otro día, si os apetece. Eso le empezó a quedar claro, ¿no? Y empezó a pensar en esta cuestión de una forma ya bastante distinta. Pero seguía habiendo una resistencia clara, evidente. Y cuando hay tanta resistencia, normalmente hay un miedo mediando por ahí, ¿no? Hay algún miedo oculto o censurado que no se quiere confesar. Y él seguía con esa resistencia hasta que yo le dije, ¿de qué tienes miedo realmente? De no ser tú mismo, de que se te pase el arroz, de que no estés a tiempo. Un dice, no, no, Joan, en el fondo no es eso. Dije, caray, tienes miedo a la crítica, tienes miedo a no gustarle a algunas personas, pues eso va a pasar. No creo que le gustes a todo el mundo ahora, ¿no? Y él me decía, no, no le gusta a todo el mundo, pero no es eso exactamente. Y dije, ¿qué pasa? Y él me contestó de forma muy clara, al final, ¿no? Asumió y aceptó que estaban ahí en un callejón sin salida y dijo, lo que me da más miedo de todo es que si soy yo mismo, pueda quedarme solo al final. No es que me dé miedo la crítica de algunos, es que me da miedo la desaprobación completa del resto de la humanidad. O sea, me da miedo ser yo mismo y no gustarle absolutamente a nadie y quedarme solo para el resto de mi vida. Parece un miedo bastante razonable, ¿verdad? Experiencialmente no tiene mucho sentido porque
como decía mi abuela, hay gente para todo, ¿no? Y creo que todos en un grado u otro somos susceptibles de agradar a otros. Gracias a Dios, la humanidad es lo suficientemente diversa como para que encontremos a nuestros pares. Le expliqué esto y él, sí, lo entendía, ¿no? Pero donde hizo clic todo esto fue cuando yo le expliqué que yo también había pasado por ese punto, hace mucho tiempo. Y le expliqué que yo también llegué a esa conclusión. Recuerdo que además vi una película en la que el protagonista se quedaba solo hasta el día de su muerte, ¿no? Y se moría y lo enterraban y no iba nadie, no iba nadie al entierro. Y le expliqué que lo que me sirvió a mí fue pensar en cuál es el precio que tiene ser uno mismo y en cualquier caso cuál es el precio que yo estoy dispuesto a pagar por ser yo mismo y vivir la vida tal y como quiero vivir. Y claro, yo le dije que ese precio a pagar tenía que ser un precio grande porque el premio es muy grande. O sea, ser uno mismo y vivir la vida como se te pongan las pelotas es una cosa muy grande, es una cosa muy, muy, muy buena. Y el precio seguro que no va a ser pequeño. Y le comenté que yo también pensé en eso, ¿no? De quedarme solo. Y simplemente lo entendí no como un riesgo, sino como un posible precio a pagar. Y lo que me pregunté fue si estaba dispuesto a pagar también ese precio. Me dije, ¿te valdrá la pena que exista la posibilidad de llegar a quedarte solo con tal de ser tú mismo y vivir la vida tal y como quieres? Y mi respuesta inmediata fue que sí. Me la volví a plantear de muchas formas diferentes y la respuesta siempre era que sí, que sí. Claro, no era la certeza de quedarse solo, es aceptar la posibilidad de que no le agrades a nadie, cosa que es muy, muy, muy improbable. Entonces la cuestión era si estaba dispuesto a pagar de forma improbable el precio de la soledad con tal de ser yo mismo. Y mi respuesta fue que sí. Esto y alguna cosa más le expliqué a mi cliente, pero sobre todo esto, y le hizo clic. Y a partir de ahí dio un paso al frente y hasta el día de hoy, al menos, está siendo el mismo todo el tiempo y viviendo la vida tal y como quiere vivirla. Y eso es una cosa increíble. Nada más, nos vemos mañana si Dios quiere. Paz.